A continuación les resumimos las principales noticias económicas de los últimos días. Forestalia y el proyecto Búfalo desarrollarán más centros de datos en Alfamén, Botorrita y Magallón, invirtiendo 12.000 millones de euros. Además, Microsoft prepara la primera fase de sus centros de datos en Aragón, que tendrá una inversión de 1.312 millones de euros. El Instituto Aragonés de Fomento presenta su nuevo modelo de gestión empresarial en el marco de Aragón Business Summit 2025. La estación de Aramón-Cerler se renueva, con un nuevo telesillas Arrau y 300 cañones para reforzar los sistemas de inhibición. Ribabud aprovecha su 50 aniversario para impulsar un modelo basado en la economía circular. Feria de Zaragoza proyecta un crecimiento del 30% para Smopic 2026 a 5 meses de su celebración. Aragón recibió un 1,2% más de viajeros hasta septiembre que en 2024, y un 3,5% más de pernoctaciones. La DGA lanza el acceso norte a Plaza por 18 millones y con la puerta abierta al tranvía. Sigue informado de toda la actualidad económica en aragondigital.es.